de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 89ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 90ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Entiendo que la va a leer el secretario ayudante. Abogado ayudante. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia la vicepresidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que mejora la competencia y perfecciona el mercado de gas licuado. Un oficio del secretario general de la Corporación de fecha 12 de junio, por el cual comunica que los comités parlamentarios en reunión de fecha 12 de junio acordaron remitir a la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena el proyecto de ley que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos correspondiente al boletín número 16.627-08, actualmente radicado en esta comisión, la que deberá informar el proyecto una vez despachado por la referida Comisión de Zonas Extremas. Una invitación al quinto encuentro de Conecta Región, Pensando Chile desde Valparaíso, Minería, Oportunidades y Desafíos, Escoria de Cobre, una oportunidad para avanzar hacia la economía circular. Señala que el evento se realizará el jueves 26 de junio a las 8:45 horas en el Centro de Extensión Duoc UC, Errázuriz 1020, Valparaíso. Expondrá la ministra de Minería, señora Aurora Williams, el gerente del Consejo Minero, Carlos Urenda, y la gerenta de Sustentabilidad de Codelco Ventanas, Marcela Pantoja. Además, habrá un panel de conversación que será moderado por el director del Mercurio Valparaíso, señor Carlos Vergara. Un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, de fecha 19 de junio, que aborda y destaca los principales antecedentes que permiten entender el descongelamiento y próximas alzas de las tarifas eléctricas. Un oficio ordinario número 78 del vicepresidente ejecutivo de ENAMI, señor Iván Milnars, de fecha 13 de junio, mediante el cual remite información solicitada en la glosa número 04 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2024, respecto de los plazos de pago a los productores mineros desagregados por plantel. Un correo de la presidenta de la comunidad El Ciruelo Sur, señora Vilma Mellado, de fecha 18 de junio, por el cual comunica una denuncia medioambiental en contra del proyecto eólico Mesa Mavida, que tiene operaciones en la localidad del Ciruelo Sur, en la comuna de Los Ángeles, por inundación de casa, habitación y parcelas colindantes al proyecto, producto de la mala ejecución de obras hidráulicas. Además, solicita a las autoridades el apoyo para que las entidades competentes realicen su trabajo de fiscalización y no permitan el abuso de la empresa AES en su comunidad. Y dos reemplazos, señora presidenta. El diputado señor Cristian Araya reemplazará al diputado señor Benjamín Moreno, y la diputada señora Marta Bravo reemplazará al diputado señor Álvaro Carter. Terminada la lectura de la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Se da la palabra sobre la cuenta? La diputada Pérez. Ya, diputada Pérez. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los diputados y diputadas integrantes de esta comisión y también al ministro, su equipo. Yo no soy de esta comisión, sin embargo hay una carta de la señora Vilma Mellado, donde nosotros llevamos casi 3 años tramitando un proyecto que tiene que ver con la regulación de los parques eólicos y que en sala se envió a 2 comisiones para trabar este proyecto, a Medio Ambiente y a Energía. Yo he visitado al ministro, tuve una mala experiencia con el ministro pasado de este gobierno, ya, pero tengo la confianza todavía que este ministro pueda atender la situación que ocurre en materia de los complejos eólicos, que hoy día en nuestro país no tienen regulación exacta. Y es bueno que esta comisión lo sepa, porque yo soy pro desarrollo, pro industria, pero también creo que las industrias limpias tienen que saber convivir con las comunidades. Y esa carta constata, y ellos han pasado por distintas comisiones, es un grito desesperado de Los Ángeles, que es una zona ya de sacrificio en materia de los complejos eólicos. Entonces le pediría al ministro si puede retrotraer las reuniones que hemos tenido a cumplir con los compromisos que se han hecho en materia de entregar la información de empresas que dejan desiertos sus presentaciones, que están dando vuelta, que no se saben, no se conocen, entonces especialmente en Los Ángeles, para que podamos ya, si no lo podemos hacer
de manera bilateral, que sea a través de esta instancia y pedir esa información que es los proyectos que se están presentando en Los Ángeles, los que están hoy día desactualizados por las empresas que ya llevan más de 5 años, que ya no deberían estar en curso y que pueda entregar la información de la región del Biobío a lo menos. Gracias. Gracias, diputada Pérez. Vamos a tomar entonces el acuerdo. ¿Sí, ministro? Por su intermedio, señora presidenta, saludar a la diputada. Es lo que los proyectos que están en el sistema de evaluación ambiental para la provincia de Los Ángeles. Provincia de Biobío. eólicos? Eólicos. Es información que usted comprometió en una reunión que sostuvimos con la señora Vilma Mellado y con otros agentes de su oficina, que yo todavía sigo esperando. Podemos verlo después, pero nosotros somos fiscalizadores de los actos del gobierno. Confiamos en las reuniones que tenemos. Y lo que espero yo que si la ciudadana, ¿cierto?, Vilma Mellado, llega a esta instancia es porque no pudimos resolver previamente entre el ministerio y una diputada. Y por lo tanto recoge aquí también requerimientos. Eso es, creo que es bueno revisar la relación Poder Ejecutivo y Legislativo, al menos con las instancias que tenemos hoy día vigentes. Gracias. Gracias, diputada. Perfecto. Yo tengo la impresión de que ya habíamos contestado el oficio, pero lo vamos a volver a revisar y si es necesario, le hacemos llegar de nuevo la información. Ya. Y de igual manera tomamos el acuerdo, aparte del oficio de lo que acaba de solicitar la diputada Pérez, es que efectivamente, de acuerdo a lo que nos dice la señora Vilma Mellado, es también dar solución a la situación de inundación de casa habitación, parcelas colindantes, producto de este proyecto eólico que a través de las obras de ejecución hidráulica han generado todos estos desastres, digamos, en el sector. Entonces, para pedir detalles de la situación que se está viviendo con este proyecto en la localidad de Los Ángeles. ¿Ya? La palabra sobre la... Sí. Energía, yo creo que... Energía respecto de lo que pidió y lo otro. Medio ambiente. Sí. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? Ya. Por otro lado, ¿alguien más la palabra sobre la cuenta? Perfecto. Pasamos entonces a asuntos varios. Diputado Tapia. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos los diputados, diputadas, a quienes nos visitan también. Presidenta, la verdad es que es bastante molesto lo que sigue pasando en Codelco. Aquí nosotros tuvimos ejecutivo de Codelco viendo la situación de 96 trabajadores de Salvador. Y digo que es molesto porque cuando vienen acá ponen una carita como que todo está bien en Codelco, como que todo está normal. Y acá sigue la persecución contra 96 trabajadores que están con enfermedades profesionales o bien están con accidente del trabajo. Prueba de ello que enviaron una documentación, inclusive pasando por la Dirección del Trabajo, que lo que ellos quieren es por lo menos que se vayan 60 de estos trabajadores que están con licencia médica. Es decir, siguen habiendo persecuciones. ¿Para qué? Se van 60 y se contratan 45. Y esa información la tengo yo acá, la tengo en documentos, se la voy a hacer llegar. Anoche me llegó un audio de un trabajador que está también con una enfermedad profesional con túnel carpiano. Lo enviaron de Salvador a Santiago y en Santiago cuando lo examinaron todo, él tiene que pagar 800.000 pesos de su bolsillo para una operación por enfermedad profesional. Entonces, Codelco quedó de armar una mesa de trabajo en la cual estuvieran algunos representantes de estos trabajadores y que también tuviésemos los que pudiésemos participar de esta comisión, pero ya no sé qué más quieren, o sea, es una empresa del Estado, la verdad es que llega a dar vergüenza, impotencia, que estos trabajadores sigan con estos problemas. El tema del IMO, el popularismo que está fuera de la ley, que es el informe de medicina ocupacional, todavía no sé si llegó el oficio dándonos respuesta por qué ellos tienen el IMO. ¿Llegó alguna respuesta, secretaria? No ha llegado ninguna respuesta, entonces, no sé, vamos a demandar a Codelco, nos vamos a ir a tribunales con Codelco, yo estoy dispuesto a irme hasta las últimas consecuencias, pero no podemos seguir aguantando que 96 trabajadores, teniendo enfermedad, teniendo accidente del trabajo,
y aparte un peso psicológico en medio de la familia. No le están pagando todas las licencias como corresponden. Entonces yo creo que vamos a tener que ver si definitivamente podemos legislar para que ya la administración delegada no exista, porque si estos trabajadores, a veces a mí no me han gustado mucho las mutualidades, pero lógicamente funcionan mucho mejor que la administración delegada. Si estos trabajadores estuviesen en la mutual o la Asociación Chilena de Seguridad, tengan, valga la redundancia, la seguridad que no hubiese estado pasando esta situación. Y si no, es más fácil demandar a este tipo de mutualidades. Así que yo pido, Presidenta, que a vuelta de la distrital se conforme rápidamente esta mesa de trabajo con Codelco y enviarle un oficio que ya solucione su problema. Perfecto, gracias diputado Tapia. Efectivamente nosotros también tomamos un acuerdo con los representantes administrativos de Codelco que iban a enviar la información de los trabajadores. Hicimos la solicitud también de que no fueran acosados o perseguidos los trabajadores que están con licencia, que no iban a recibir más ofertas de retiro, y lamentablemente con los dichos del diputado Tapia nos damos cuenta que efectivamente están ocurriendo. Así es que vamos a oficiar también a la ministra del Trabajo para saber efectivamente qué es lo que está ocurriendo y hacer la solicitud de esta mesa transversal a la cual nosotros también nos comprometimos para y a la suceso. Sí. Exactamente, de la situación a la cual se están viendo expuestos estos trabajadores, que después de exponerlo acá, tanto en la comisión investigadora como en lo que tuvimos acá como comisión de minería, lamentablemente no hemos resuelto, al parecer sigue sucediendo la misma. Para la conformación de la mesa completa. Así es, para poder tener fecha y hora y avisarle a los representantes de los trabajadores que están bajo esta condición. Eso sí o sí debiera concretarse a la vuelta de la distrital, así que informaremos entonces. ¿Tomamos el acuerdo de oficios? Muchas gracias. ¿Alguien más para asuntos varios? ¿No? Perfecto. Vamos a dar entonces inicio a la orden del día. Sé que tenemos aquí al ministro, pero a petición de poder escuchar por tiempo a los representantes de la empresa eléctrica Guacolda, con el fin de que expongan sobre su proyecto de transformación de generación de energía. Se encuentra el gerente general de Guacolda Energía, el señor Marco Arróspide, quien asiste junto al gerente de desarrollo, ¿cierto?, de Guacolda Energía, y también al señor Aníbal Ramos y al fiscal de Guacolda Energía, el señor Ingeborg. Señora. ¿Sí? ¿Ingeborg? ¿Sí? Ahí está, Ingeborg. Muy bien. Y al asesor comunicacional, que es el señor Eric Rojas. Le vamos a dar la palabra. Ministro. Señora Presidenta, por su intermedio, yo estoy citado al Senado, a la sala, a las 4. ¿Puedo volver? No tengo ningún problema, pero la... Somos materia disponible. Agradezco la disposición, entonces. Vamos a dar... Ya, bueno, ¿sí? Sí, están en el 1, exactamente. Si era con respecto a los tiempos. Ya, vamos a dar entonces, vamos a volver al orden original, ministro. Tenemos al ministro Pardo para que hoy nos dé cuenta, ¿cierto?, del incremento que sufrirían las cuentas de electricidad a partir del mes de julio próximo, con ocasión de entrada en vigencia de la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas. Asiste el ministro de Energía, don Diego Pardo, junto a su asesor, el señor Fernando Ortiz. Ministro, tiene la palabra. Hola, buen día, Presidenta. Por su intermedio también saludar a los miembros de la comisión. Recordar un poco la Ley de Estabilización Tarifaria recientemente aprobada. Tenía 3 componentes: la estabilización de tarifa, el descuento para las comunas o zonas en transición,
y el establecimiento por primera vez de un subsidio para clientes vulnerables. Respecto de digamos, el corazón de la citación tiene que ver con el primero de estos pilares, informar cuáles van a ser el nivel de las alzas establecidos especialmente para el primer escalón. Solo recordar que en términos de tiempos, el artículo transitorio de la propia ley de estabilización establecía que el decreto de precio nuevo promedio con el cual se fijan los precios de la energía debía ser publicado en un plazo específico. No depende de la voluntad del Ejecutivo cuándo debían publicarse esas alzas, y eso va a ser, digamos, el informe técnico definitivo de esas alzas va a ser publicado el día viernes y, digamos, durante la semana siguiente será publicado el decreto tarifario correspondiente. También recordar que por expresa disposición de los artículos transitorios de la Ley de Estabilización quedó establecido que estos no son decretos que vayan a tomar de razón, o sea, entran en vigencia por razones de buen servicio desde su publicación. Los órdenes de magnitud de las alzas están ahí, obviamente las alzas específicas tienen decimales, aquí lo que hicimos fue básicamente aproximarlas para mostrar órdenes de magnitud a nivel regional. Recordarán que en su momento cuando se discutió la extensión y los ámbitos que iba a incluir el proyecto de ley de estabilización en su momento, que ahora es una ley de estabilización, son alzas graduales. El horizonte, digamos, el escalón final de esas alzas es del orden del 50% y tenemos que recorrer distintos escalones para llegar a esas alzas. El primero es deliberadamente más bajo para acomodar los efectos por una sola vez de distribución y transmisión, que los voy a ver de inmediato también, que esos son hubieran afectado con y sin ley, digamos, esos son independientes de lo que hubiera ocurrido con la ley de estabilización. La ley de estabilización está principalmente centrada en el componente de energía, el componente de transmisión, el componente de distribución hubieran afectado igualmente con la ley antigua, con la ley nueva. ¿Cuál es el efecto principal? Bueno, recordar que en la ley que se modifica hay tres grupos de clientes. En el primero es deliberadamente el primer peldaño es menos intenso, es prácticamente igual. Esto que ven ahí, eso que se ve, digamos, en las primeras columnas, eso que se ve en las primeras dos columnas, y la principal variación se produce precisamente respecto el tercer grupo. El tercer grupo, que es donde están las pymes, donde están las APR, donde están los consumidores, los grandes consumidores que comparten medidor, es donde con la ley de estabilización, en el G3, digamos, en la columna 5 y la columna 6, uno ve una disminución ostensible. Entre un aumento de un 84, con ley va a haber un aumento de cerca de un 20%. ¿Sí? Ese es el principal efecto. La motivación principal de la ley de estabilización fue precisamente evitar que pymes y que APRs y que consumidores vulnerables que comparten un medidor y por lo tanto tienen grandes consumos enfrentaran básicamente lo que era duplicar sus cuentas. Y por lo tanto esas personas van a enfrentar alzas del orden de un 20% en el componente de energía, 20% en cuenta final. Sí, por eso, ahí están los órdenes de magnitud y hay cierta variación. A nivel de generación, o sea, a nivel del componente de energía, la variación regional es relativamente poca. En la siguiente lámina voy a mostrar el componente de transmisión y de distribución. Esto es solo generación, esto es solo energía, que es 2/3 de la cuenta, pero esto es solo energía, pero en su efecto en cuenta final. Solo energía en su efecto en cuenta final. Y deliberadamente el primer escalón del primer grupo, el diseño del proyecto, o sea, el diseño de la ley de estabilización es precisamente así, para acomodar en el primer escalón los efectos por una sola vez de descongelar también distribución y actualizar transmisión.
La distribución también estaba congelada desde 2019 y se descongela, no, digamos, a propósito de esta ley, eso no es parte, digamos, de esta ley, simplemente se publicó el valor agregado de distribución que debería, o sea, el decreto de valor agregado de distribución que debería haber sido publicado el 2020, digamos. Aquí estamos publicando las tarifas que rigen entre el 2020 y el 2024, simplemente se actualiza ese retraso. Y en el caso de las obras de transmisión, lo que se hace es empezar a pagar obras de transmisión que no habían sido construidas o que estaban retrasadas en su construcción producto de la pandemia y en particular lo que tiene que ver con el cargo por transmisión, ese fue publicado el día de hoy. De nuevo, esta es la fotografía de julio y octubre. Respecto de cada uno de los grupos, con y sin ley, lo que pueden observar es que especialmente en el primer escalón, el efecto en el grupo 1 no es muy significativo, eso es por diseño sí, para acomodar los efectos por única vez de descongelar también transmisión y distribución, y hay un efecto muy significativo de reducción en el grupo de mayores consumos. Eso es lo que se buscaba conseguir con esencialmente con el proyecto de ley de estabilización, evitar que a pymes, APRs, grandes consumidores eléctricos, pero no necesariamente con grandes ingresos, vieran duplicadas sus cuentas en mayo y en octubre, digamos, que es lo que tendría que haber ocurrido de aplicarse la ley que modificamos. Cuando agregamos distribución y transmisión, ahí podemos ver el efecto final en la cuenta tipo para el semestre que se abre ahora. Y esas son las alzas que deberían ocurrir en términos reales en las cuentas de las personas en julio. Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. Aquí hay una mayor variación a nivel geográfico porque la distribución y la transmisión tiene mayor variación a nivel geográfico. Los órdenes de magnitud, de nuevo, están entre el 15-20%. En el caso del grupo 1, alcanzan el 30-40% en el grupo 2 y son algo menores, 25-30%. En algunos casos del grupo 3 también pueden llegar al 36-39%. Esos son los órdenes de magnitud de... Esos son los órdenes de magnitud de las alzas que van a ocurrir en julio. ¿Qué es lo que se observa hacia adelante? En enero y julio del 25 y el 26, esto también es por diseño así. El punto más alto se alcanza efectivamente en enero del 25 para todos los grupos y a partir de entonces... julio, enero y julio empieza a disminuir el impacto. Todos estos porcentajes son respecto, componente energía, respecto del precio de hoy, ¿sí? O sea, el valor más alto se alcanza efectivamente para el grupo 1, que es la mayor parte de los consumidores en número, en enero de 2025 y después en julio y durante el 26 tiende a disminuir. Obviamente las dispositivas van a quedar a disposición de los señores diputados y puedo contestar cualquier pregunta que tengan respecto de la fijación de estos, pero el valor agregado de distribución ya fue fijado, fue, digamos, publicado hace un par de semanas. El componente de transmisión se publicó ayer, el componente de energía se publica el informe técnico definitivo el viernes. Esos son los órdenes de publicación. De nuevo, esto es un proceso que está regulado en los artículos transitorios de la ley de estabilización. Nuestra obligación legal era seguir ese calendario y así lo hemos hecho digamos, como quedó establecido en aquello. El segundo pilar tiene que ver con el subsidio eléctrico que va a acompañar a este proceso de estabilización. Está dirigido al 40% del registro social de hogares, funciona a través de un descuento en las cuentas de la luz. Se postula a través de una página web que lanzamos el día lunes, está operativa en este periodo
de manera informativa. A partir del 1 de julio se abre con un formulario de postulación electrónico. Va a estar abierta la postulación entre el 1 de julio y el 14 de julio. Estamos trabajando en conjunto con distintas municipalidades, capacitando a funcionarios municipales, porque obviamente hay personas, especialmente adultos mayores, que son uno de los grupos especialmente favorecidos, digamos, en la asignación. Pueden tener dificultades con la postulación a través de un formulario electrónico, por lo tanto va a haber un canal presencial, tanto a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, como a través de las distribuidoras, como también a través de un canal municipal. Está dirigido a 1,5 millones de personas en el 40% del registro social de hogares. Hay una evaluación preferente para hogares con al menos un integrante sujeto a cuidados, un integrante que sea persona cuidadora o al menos una persona adulto mayor. Deben estar al día en el pago de la cuenta a la hora de recibir el subsidio, no a la hora de postular. El mecanismo lo puedo explicar si tienen algunas preguntas en particular. Esto no es un requisito. No para postular, sí para recibir el beneficio. No es un requisito que haya establecido la Ley de Estabilización, pero es un requisito que establece la Ley General de Servicios Eléctricos. Esto tampoco es algo que pudiera modificarse a nivel reglamentario, es una pregunta que ha salido en reiteradas oportunidades. Fue establecida por la Ley de Servicios Básicos del año 2019, que digamos, para poder recibir subsidios eléctricos era necesario tener la cuenta de la luz al día. ¿Perdón? ¿Cuál es el monto de estos subsidios? Voy a mostrar aquí por semestres. Está dividido por semestres. La magnitud como crece de un hogar de un integrante, de 2 a 3 integrantes o 4 más integrantes. En el primer semestre, para un integrante por semestre son 25.000 pesos, para 2 a 3 integrantes 30.000 pesos, para 4 más integrantes 45.000 pesos. Este subsidio crece en el mes siguiente y en el mes siguiente. En el mes, lo pueden ver, digamos, en la tabla, pero para un hogar crece de 25 a 40, 45 por semestre. En el caso de 4 más integrantes crece de 45 a 70 a 80 y se estabiliza en ese valor. Estos montos son consecuencia esencialmente del volumen de recursos que se dispusieron para este subsidio, que es del orden de los 120 millones de dólares anuales. Las fechas para la postulación: desde el 1 de julio al 14 de julio va a estar abierta la postulación para los subsidios en el primer semestre. En octubre se abre la postulación para el segundo semestre y después octubre, abril, se normaliza los periodos de postulación para los siguientes semestres. Ahí de nuevo está la página web donde se puede postular a partir del 1 de julio. Finalmente, hay una mesa técnica funcionando. Varios de los diputados presentes han participado de esta mesa. Esta mesa también fue creada como un artículo transitorio de la Ley de Estabilización, que lo que hace tiene esencialmente 2 objetivos. Voy a ir un poquito más rápido porque entiendo que tienen preguntas. Son 6 sesiones, perdón. Son 6 sesiones. El primer tema es encontrar fuentes de financiamiento para eventualmente aumentar el subsidio que fue establecido en la Ley de Estabilización y que acabo de explicar, y después hay otras 3 sesiones dirigidas a encontrar otras políticas destinadas a disminuir el alza de la tarifa eléctrica para clientes regulados. La primera sesión ya tuvo lugar. En la segunda sesión se presentó la idea de una sobretasa para el impuesto al carbón. Esa sesión se suspendió porque fue un día, digamos, donde muchas personas tuvieron dificultades para asistir producto de la lluvia, entonces se suspendió. Se va a retomar el 24 de junio y entonces la segunda sesión va a quedar para el 27 de junio. Esto es el día de la próxima semana. Obviamente pueden participar en aquello. Durante estos días, en distintos, digamos, puntos de prensa, los diputados han propuesto distintas ideas para ambas.
es importante que o participen de la mesa o hagan llegar, digamos, estas nuevas propuestas a la sesión de trabajo, porque la idea es el 5 de septiembre hacer una síntesis, digamos a mediados de septiembre revisar el informe final y eventualmente, si es necesario, presentar un proyecto de ley, presentarlo. ¿Por qué? Porque recordarán que la postulación para el segundo semestre es en octubre. Entonces, si queremos llegar a tiempo para el pago del segundo semestre, es necesario que cualquier nuevo proyecto de ley esté ya en condiciones de ser despachado en esa fecha. Por eso esos son los calendarios, es un calendario apretado, pero por diseño en su momento se discutió que fuera así en esta misma comisión. De hecho, ese calendario fue diseñado acá en la Comisión de Energía de la Cámara. Puedo andar en los efectos territoriales, el componente de las alzas, pero atendido que Sí, estamos con también los me voy a tiempos. tener que ir pronto Sí. al Senado, entiendo que hay preguntas y feliz Sí, de escucharlas. un segundo. Vamos a darle la palabra a la diputada Marlene Pérez, al diputado Yarzo, a la diputada Riquelme y al diputado Zulantay, diputado Tapia, y termino yo esta ronda y ahí usted podrá responder. Gracias, presidenta. Ministro, saludarlo a usted. Y con todo respeto, preguntarle que a los colegas, en realidad a la presidenta y a los colegas de la comisión, si de verdad entendieron la tabla que nos presentó el ministro. Ahora entiendo yo por qué muchos votaron sin tener el verdadero conocimiento, ministro, de lo que iba a significar en realidad aprobar este proyecto que hoy día nos enteramos que va a tener alzas importantes. Yo no aprobé el proyecto porque la verdad es que tenía estos antecedentes de que iba a aumentar de manera considerable. Además que yo pedí al Ministerio, yo soy de la región del Biobío, pedí al Ministerio que me enviaran, yo envié un oficio para que me enviaran concretamente cuánto iba a aumentar el costo de la energía para las familias de mi región. Bueno, oficio que, por cierto, aún no me han respondido. Aprovecho de mencionarle. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que sería súper importante que en esta comisión pudiéramos tener claridad y pudiéramos entender todos. Yo por eso le he preguntado a los colegas si igual quedaron todos claros con esta tabla, porque la verdad es que yo en lo personal quiero que sepa que me gustaría que pudiésemos hablar en un idioma en donde todos quedáramos claros para poder defender o su proyecto o nuestra postura. Solo eso. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Y por su intermedio, saludar al ministro, agradecer que esté acá. Yo quedé con varias dudas. Bueno, partiendo de la base que cuando se aprobó el proyecto anterior, dijeron que la alza iba a ser más o menos alrededor de un 12% y que venía con un subsidio. Hoy día, viendo la tabla, que igual me quedan dudas, diputada, igual que usted, no es claro, pero yo vi que en la región metropolitana llegaba un alza de casi el 50% para el 2025 y parte de un 20% alrededor. Alzas considerables y que no se condicen con lo que nos dijeron que era el 12%. Y el subsidio mayor que vemos, que semestral, son 70.000 pesos, semestral. Es decir, le estamos entregando a las familias más vulnerables 11 lucas mensuales, cosa que claramente con un alza de un 20 a un 50% no va a cubrir nada, va a ser insuficiente. Entonces, ministro, estas alzas que estamos viendo con el subsidio, ¿logra bajar la tarifa? Yo creo que no, haciendo cálculos matemáticos muy básicos. La segunda pregunta es, porque nosotros siempre le dijimos con la bancada eléctrica que había que renegociar los contratos con las empresas eléctricas. ¿Se hizo el intento de eso? ¿Se conversó con las empresas? ¿Se habló, ministro, con las empresas? Porque recordemos que está el tema, usted mismo lo acaba de mencionar, el tema del carbón, el tema del alza del dólar. ¿Se logró algo ahí o se puede lograr? Porque de verdad hoy día le estamos metiendo la mano en el bolsillo a la clase media emergente, a las pymes, con esta alza de casi el 50% que yo estoy viendo, por lo menos lo que entendí en la tabla, y si me equivoco, sería bueno que me lo aclarara. Y por último, ministro, el subsidio es por internet, y lamentablemente tenemos hartas dificultades. Yo represento el Distrito 8, la provincia de Chacabuco, en donde estamos a
40 minutos del centro de La Moneda y no llega el internet. La gente pierde las señales, no tiene internet. Y estamos hablando de Santiago. ¿Para qué hablar de los colegas de regiones? Que es peor. Se está haciendo un trabajo de comunicar este subsidio para que postule la gente, porque esto va a postular el 40% más vulnerable, se supone. Pero si no postula, queda afuera. Va a joder esa gente. Y además no se está pensando en la clase media emergente, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son las que van a tener que meter la mano en el bolsillo. De verdad, yo creo que aquí pongámosle un poquito más de ganas y hablemos con las empresas y que las empresas también vean que es un poco abusivo, creo yo, 50% de alza. Es harto. Esas son mis preguntas, Presidenta, en honor al tiempo, porque el ministro está apurado. Gracias. Diputada Riquelme. Muchas gracias, Presidenta. Tengo un enredo de números tengo dos grandes preguntas, en realidad. Vi para la región de O'Higgins. La región de O'Higgins dice que por concepto de generación, que corresponde a un 70%, el alza en julio va a ser de un 8% y en octubre un 30%. Eso respecto, me imagino, del precio de ahora. Eso sumaría en total un 38%. Y hablamos luego de la distribución y transmisión, que corresponde al otro componente del 30%. Y ahí hablamos de un 8%, de un 11% y de un 3%, lo que me da una sumatoria de un 22%. ¿Significa eso, acaso, que para octubre del 2024, o sea, este año, el alza va a ser de un 60%? Sumé el 38 más el 22, quisiera aclarar eso. Y luego para el 2025 se indican dos alzas, de un 47 y de un 35%. ¿Eso es sobre el precio total, es decir, sobre este precio calculado a octubre del 2024, que ya tenía un alza de un 60% porque significaría un 82% adicional? ¿O es yo sé que esto es un poco enredado, pero quisiera entender un poco sobre cuál es la base de cálculo, digamos, sobre la que estamos aplicando los porcentajes? Sí. Porque siendo así, distribución, transmisión más generación me daría para octubre de este año un 60%. Y si estamos hablando para el 2025, solo el 2025 en porcentaje tengo 82%. O sea, ¿ese 82% es sobre el 60% o es sobre el precio actual? ¿Cuál es la X en el fondo? ¿Cuál es la base de cálculo? Esa es la primera pregunta que tengo. La segunda pregunta que tengo es ¿a quién se le paga el subsidio? Porque entendemos que este subsidio se paga a la familia, ¿cierto? Bajo los requisitos que acaba de señalar el ministro, se paga a la familia. Entonces, ¿esto se paga al bolsillo de la familia? ¿Se va a pagar por bolsillo electrónico? ¿O esto se paga a las empresas distribuidoras, que son las que nos cobran la cuenta de la luz? Porque entiendo que la deuda es con las generadoras, que son empresas distintas. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién va destinado o quién percibe en el fondo este subsidio? Esas son las dos preguntas, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Presidenta. Estaba mirando al ministro. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al ministro, agradecerle que haya concurrido tan rápidamente. La citación la emitimos prácticamente en la sesión anterior, sí. Claro, y la contingencia lo amerita. Yo, en el enredo de números, estamos todos igual. Quiero tratar de simplificar una pregunta que en lo general a lo mejor puede responder lo más específico. Ministro, esta información de prensa salió en su tiempo cuando nosotros estábamos previa a esta discusión. Salió en todos lados y se señala que el alza va a tener un promedio de 12,5%. Esa fue la información general, la que manejamos en la discusión, después llevábamos a la sala. En general, esto fue lo que nosotros conocimos. Entonces, lo que está ocurriendo es que después de esto hay una tremenda confusión respecto a las tablas y todo. Yo quiero hacer una pregunta muy simple. Dame un segundito que voy a abrir un poquito acá que había anotado la pregunta. Una pregunta muy simple. Claramente este 12,5%, según lo que uno ve, no calza con las alzas reales que estamos viendo o lo que señala la diputada Riquelme, lo que uno puede creer que es en un lugar, en otro. ¿Cuál es el promedio verdadero, el promedio real, actualizado, que
vamos a tener nosotros como alza, pensando en un promedio parecido a esto, que fue lo que nosotros tuvimos? 12,5, 20, 19, ¿cuál es el promedio verdadero pensando en una alza global del tema, independiente de los detalles de la generación, distribución, etcétera? Lo otro que me gustaría a mí saber es si finalmente, como tenemos claro, el segmento medio va a ser el más perjudicado, sabiendo que el subsidio fue dividido en su tiempo 80-20, ¿cierto? 20% solamente, por eso yo hablaba también de que no se podía hablar de subsidio, básicamente, porque el 80% es una autogeneración prácticamente, me recuerdo que lo debatimos en su momento. ¿Y hay alguna opción, cree usted, me gustaría una respuesta clara, si sí o si no nomás, de que ese 20% en algún momento se pueda aumentar para llegar a la clase media, a las pymes que van a ser perjudicadas con estas alzas? Todos lo sabemos que, por lo menos según lo que estamos viendo en los cuadros, los segmentos medios van a estar muy perjudicados en este punto. Lo otro, respecto a la postulación. La postulación es engorrosa, todos lo sabemos. El segmento más vulnerable tiene poco acceso a Internet. En el caso del diputado Ayarzo lo señala ahí hasta poco tiempo. No se podría ubicar a un diputado que a lo mejor le pida Internet al gobierno central. Un diputado bueno falta ahí, parece. No, exactamente. Bueno, pero el tema es que la postulación se hace engorrosa, a lo mejor para el segmento donde no tiene acceso a Internet, tiene el segmento adulto mayor, podría ser a lo mejor considerada una postulación más amigable, eliminar la postulación directamente y a lo mejor un acceso automático de alguna forma para poder tener esta postulación un poquito más expedita. Aumentar también, como le decía, el tema del subsidio, si fuera posible. Ahora estoy en las solicitudes. Y también una pregunta, ¿qué pasa con el beneficio del otro 60% más vulnerable? Estamos hablando del 40%, ¿qué pasa con el otro 60%? ¿No hay beneficio para ello? ¿Está considerado de alguna forma a futuro? ¿Cuál es el destino de esas personas que están en ese grupo? Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Ministro. Diputado Celis, diputado Tapia, y termino para que... Gracias, Presidenta. Voy a ser súper breve. Ministro, por su intermedio, Presidenta, tenemos 600.000 personas que están hoy día morosas. Y hay un 40% de mayor vulnerabilidad que supuestamente va a ser beneficiada y que por este aumento en el costo de la electricidad. Mi pregunta es la siguiente. Si dentro de este 40% de mayor vulnerabilidad están estas 600.000 personas, que es uno de los requisitos que estén al día en el pago de la luz, ¿qué va a pasar con estas 600.000 personas que no van a poder tener este beneficio? Gracias, Presidenta. Diputada Marisela y el diputado Tapia. Muchas gracias. ¿Cómo está, ministro? A través suyo, Presidenta. Ministro, yo fui una de las que votó en contra por entender, bueno, y también me quedan dudas y eso que estudié un poquito de ingeniería, entonces me quedo duda con el gráfico, con todos los números, quizás porque ya estoy más corta de vista además, aunque lo tengo acá. Pero, ministro, usted cuando se eliminó el límite de invierno dijo que era la oportunidad para ocupar calefactores más eficientes, saludables, sostenibles. ¿Qué le decimos a la gente ahora con esta alza? Y por otro lado, que es algo que a mí me preocupa enormemente, por eso pedí que en esta mesa se sumara la señora Carito, que así la llaman, que es la mamá de Lucas, que es la que gestionó la ley Lucas, que tiene que ver con los electrodependientes. Y ahí es donde yo pregunto, los electrodependientes que consumen más energía, que además en invierno necesitan calefacción, ¿qué va a pasar con ellos? Porque la mayoría de ellos está moroso. Entonces no pertenecería a ese 40%. Y es una duda bastante importante pensando en que todo lo que se demoró desde el 2017 hasta este periodo lograr esa ley. Entonces es una preocupación que yo tengo y quiero que se sume también en esa mesa. Gracias, Presidente. Ya. Ministro, sí, hay varias cosas que después de la ley nos saltan dudas, se puede decir muchas veces la letra chica. Yo creo que, ministro, que estas tablas hay que simplificarlas. Yo creo que derechamente hay que sacarle con ley sin ley, hay que ponerle directamente qué significa en cada uno de los trimestres. Y un poco lo que decía la diputada Riquelme, la confusión si es sobre la base que tenemos el día de hoy
porque claro, al final vamos a tener como un 200% de aumento si empezamos a sumar todos los semestres. Por eso que yo creo que es importante poder tenerlo claro. Lo otro, ministro, el subsidio, ¿por cuánto tiempo dura? Bueno, aquí algo que usted había dicho, pero sabemos que hay un plan que, si no me equivoco, es hasta el 2026. ¿Qué va a pasar del 2026 en adelante? Habíamos quedado también en esta comisión de poder revisar los contratos con las generadoras, porque creemos todavía que es demasiado caro lo que están cobrando. Si bien es cierto, lo tuvimos acá, le pedimos tener un poquito de contemplación con nuestra gente, pero se negaron rotundamente, y ese tema lo sabemos. Lo otro, ministro, cuando nosotros siempre hablamos de la deuda, hablamos siempre de la deuda de generación, no hablamos de distribución ni transmisión. Entonces aquí también aparece el cuadro con distribución y transmisión. Entonces yo creo que ahí quedan bastante dudas en lo que viene ahora a contar del 1 de julio. Lo otro, ministro, es respecto a la mesa de trabajo. La mesa de trabajo, nosotros esperamos que esta tenga una buena resolución. Principalmente nosotros en el norte lo hemos transformado en generadora de energía limpia, pero considerablemente. O sea, en la región de Atacama hay una planta que es el Romero, que abastece Google y abastece el metro, pero no tiene ningún beneficio para la región. Y están ocupando el terreno, todos sabemos que la materia prima, el sol y el viento, porque aparte, bueno, esa es la generadora solar, pero tenemos mucha energía eólica. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar más rápidamente para que se sienta en el bolsillo de la gente? O sea, aquí nosotros esperamos que donde se están generando energía limpia, también vaya el beneficio a la gente. Este tema, como se está viendo el día de hoy, ministro, la verdad es que está impactando fuertemente. Nosotros que andamos en terreno, estamos con la gente, está impactando fuertemente. Sabemos que hubieron 4 años, que no hubo reajuste, pero ¿cómo podemos avanzar y cómo también podemos subir ese 40% de los más vulnerables que van a tener un subsidio, poder subir a unos rangos más o un porcentaje mayor? Gracias, presidente. Perdón, el diputado Pino y el diputado Mulet, 1 minuto para poder darle. Gracias, presidenta. Bueno, no vengo en mi calidad de miembro titular de esta comisión, pero sí vengo como presidente de la Comisión de Economía, ministro, de esta Cámara. Estoy muy preocupado, y ayer se lo hicimos saber al ministro al ministro Grau, en cuanto a la situación que está afectando económicamente a la pequeña y mediana empresa, a las pymes principalmente, y que lamentablemente con las alzas que también eventualmente se incrementarán, que son las solicitudes que ellos nos han hecho llegar a la comisión, va a afectar doblemente a las familias chilenas, ya que todos las alzas en los costos se van a producir también en incrementos en los precios de los productos o servicios que ellos entregan. Entonces, tenemos por un lado, claro, estas alzas que se mostraron en un cuadro hace unos minutos atrás, y que afectan a los hogares de las familias, pero nos gustaría también saber cuál es el análisis que tienen con respecto al análisis de los costos de la vida de las personas en general, porque estos incrementos que se van a ver reflejados en los próximos meses en distintos sectores productivos de la pequeña y mediana empresa, la microempresa, van a afectar la calidad de vida de la gente. Entonces es relevante que podamos ver esta situación. Yo no descarto quizás, ministro, también poder citar una comisión conjunta entre ambas comisiones, la Comisión de Minería y Energía y la Comisión de Economía, para que podamos ver este tema. Nos hubiera gustado que este tema también hubiera pasado por nuestra comisión para darle un análisis también más amplio del que se le dio aquí. Sé que aquí se vio el tema netamente de materias energéticas, pero creo que en materias económicas es fundamental darle también una discusión, y en eso creo que no lo tuvimos en este Congreso. Así que eso, presidenta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quiero señalar 2 cosas. El Banco Central hoy día anticipa que el IPC no va a poder converger en el orden del 3% producto del aumento que afectará el IPC, fundamentalmente el alza de las tasas de energía eléctrica, ¿cierto? Es bastante fuerte la declaración que hizo la presidenta del Banco Central hoy día en el informe, en el IPOM, entiendo, que se entregó hoy día, por lo que escuché. Y lo estaba viendo acá para
para reflejar eso. O sea, claramente hay un impacto también en el IPC que produce obviamente un impacto general en la economía por lo que significa el IPC. Pero más allá de eso, yo quiero insistir en un tema que discutimos en la comisión. Y yo creo que aquí no hay que ser hipócrita con la ciudadanía, porque creo que la acumulación de esta deuda con el sector eléctrico de 6.000 millones casi de dólares tiene que ver con 4 años, con 2 proyectos de ley que uno se aprobó en el gobierno Piñera 1, otro en el gobierno del presidente Boric, con el ministro de Energía anterior, y entiendo que el apoyo fue transversal en los dos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y que proyectos de ley que buscaron estabilizar el precio de la energía eléctrica, uno en medio de la pandemia, el otro después de la pandemia, producto de los hechos que conocemos y que discutimos, pandemia y guerra de Ucrania, y me va a quedar ahí. Entonces, para bajar el precio de la energía eléctrica hay que tener plata, para buscar más subsidios. Alguien tiene que pagar la cuenta. Y yo estoy de acuerdo también con lo que plantean algunos diputados de distintos sectores políticos de la oposición también y del gobierno, que no le hagamos pagar la cuenta a los ciudadanos, menos los más modestos, menos los pymes. Pero el tema es de dónde sacamos la plata. Entonces, si queremos ver bien las cosas, ¿de dónde sacamos la plata? Para que no la paguen los trabajadores, las familias más vulnerables. O sea, llegamos solo al 40% más vulnerable con lo que se obtuvo en esta discusión parlamentaria pasada. Y para eso hay 2 caminos, o 3 caminos, que las empresas, obviamente le revisemos los contratos, se planteó, se buscó, las empresas no quisieron por distintas razones. Todos sabemos que no es fácil eso. Es complejo, que pueden haber consecuencias en el CIAD y en fin, en otros organismos internacionales, si es que tú haces una revisión por ley de los contratos, salvo que haya de común acuerdo que hay que insistir en eso. Lo otro era, bueno, buscar recursos, aumentar impuestos. Y para aumentar impuestos, acá la oposición no ha querido aumentar impuestos, ni para subir las jubilaciones, ni para las listas de espera, ni para las cuentas de energía eléctrica. Ya. Muchas veces nos dicen, descontemos, mejor bajemos algunos programas sociales que están mal ejecutados. ¿Cuáles? Enumérenlos. ¿Qué vamos a bajar? ¿Qué subsidio vamos a bajar? Entonces aquí hay que ser serios, digo yo. ¿Por qué no vemos una fórmula, ya, que nos podemos poner de acuerdo, y para eso está la mesa, que la misma ley dispusimos una mesa de 4 meses para ver si nos ponemos de acuerdo? Yo hice una propuesta que había hecho la otra vez, que aumentar el impuesto verde transitoriamente, ¿cierto? El impuesto a las emanaciones de CO2 de 5 a 10 dólares transitoriamente, la tonelada de CO2 emitido, que es un impuesto correctivo, que tiene una serie de razones y que sea transitorio, que golpea fundamentalmente a las empresas que más se beneficiaron con la indexación en carbón, en gas también, o sea, tampoco vamos a dañar empresas que están en situaciones complejas ahora. Esa es una propuesta. Pero yo lo que planteo es que esto hay que hablarle a la ciudadanía en serio, o sea, ¿de dónde sacamos los recursos? Yo planteo eso, ¿de dónde? Yo he visto al ministro preocupado del tema, he visto al gobierno preocupado del tema, pero ¿de dónde sacamos los recursos? ¿De la Fuerza Armada plantean algunos? ¿Utilidades excesivas? Todo eso son complejos, todas las soluciones son complejas. No hay ninguna que sea fácil. Por eso, por lo menos la que a mí me gusta es el impuesto verde, que tiene una serie de también efectos, digamos, beneficiosos en el mismo programa. Y lo otro que hay que entender también, y creo que en esto también el gobierno tiene que hacer su propio esfuerzo, y sobre todo el ministro de Hacienda, es que estamos en una crisis de estos 4 o 5 años hacia atrás, pero que obedece también al cambio de sistema eléctrico, ya que estamos entrando con energías renovables no convencionales que van a depender fundamentalmente de Chile y no de factores exógenos como los que hoy día nos golpearon, ¿cierto?, después de muchos años. Pero estamos en la transición, pasando de un sistema donde preponderaba el carbón, ¿cierto?, el gas, a un sistema donde va a ser más relevante las energías renovables, el viento, en fin, o los e-fuel y otros combustibles que van a poder usarse también ambientalmente sostenibles. Y esos son 2 o 3 años, entonces tenemos que hacer un esfuerzo de 2 o 3 años hasta el 2027, 2028, entiendo que después las tarifas deben empezar a bajar y a ser más estables y no depender de los conflictos internacionales. Entonces yo plantearía eso, Presidenta. Gracias. Diputado Matheson, Sí, yo creo que acá se ha dicho prácticamente todo. Yo quiero solo mencionarle al ministro por su intermedio, Presidenta, de que las tablas son bien confusas. De partida esta tabla que indica cuánto sería el alza con o sin ley, a uno hace que le surjan una serie de dudas, ¿no es cierto? Y realmente como
como decía anteriormente el diputado Zulantay, estas no reflejan lo que se dijo en esta mesa mientras se tramitaba la ley en cuanto a porcentajes de alza de la energía, lo que es realmente preocupante. Y por otra parte, referente a lo que dijo el diputado Mulet, por su intermedio, Presidenta, yo no creo que la energía vaya a bajar de precio porque se ocupen, sea una energía renovable. En esta mesa todos los expertos nos han dicho que implementar este sistema y la mantención de este sistema es mucho más cara que la generación que se ocupa hoy en día. El ministro, cuando fue ministro, don Máximo Pacheco, habrá sido en el año 2018 quizá, dijo que ya en esta época la energía iba a ser más barata y vemos que así eso no se ha cumplido. No, yo no es que le haya creído, la verdad es que ha ido perdiendo credibilidad con el tiempo el ministro Pacheco, el ex ministro Pacheco. Pero eso no se ha cumplido. Yo no tengo ninguna esperanza de que esto suceda para el 2027 ni para el 2028. Gracias, Presidente. No, mire, más que volver a hacerle preguntas, ministro, y para cerrar, porque la verdad es que yo también me quiero sumar a a todo lo que se ha dicho aquí en la comisión. Hay dudas, seguramente necesitamos una explicación mucho más detallada y técnica. Hay propuestas, hay ideas que se han levantado inclusive desde la propia mesa, que ha sido un hito, porque en la ley logramos colocar esta mesa para justamente recoger muchas indicaciones. Pero como esto es urgente y importante, y yo me quiero tomar hoy día esta licencia para poder entregarle una propuesta, porque yo creo que hoy día necesitamos ir más allá. Y esto es una reforma que lo que busca es que los usuarios hoy día puedan ser eximidos del IVA, al menos durante estos 3 años, ya que Marcel acaba de decir que está lejos de apoyar el tema del aumento de los subsidios. Y yo creo que al menos es necesario entrar a conversar y a debatir este tipo de cosas, porque necesitamos darle soluciones concretas a los usuarios, porque no le podemos explicar en las tablas, no le podemos demostrar de manera más explícita, solo esperar que la boleta final sea realmente menor a lo que hoy día estamos esperando que ocurra, y tenemos toda esta preocupación, y es por lo cual también lo tenemos. Así que espero que el Ejecutivo tenga bien ver el proyecto y apoyarlo. Gracias, ministro. Presidente, por su intermedio, quiero tratar de responder algunas. Voy a venir todas las veces que sea necesario, a explicar todas las veces que sea necesario y a acompañar todas las veces que sea necesario la información que necesiten. Ahora les pido también que en su momento me pidieron que trajera tablas con desagregación de información regional y con los efectos con y sin ley, y eso implica hacer una tabla relativamente larga. También podemos condensarla y hacer un solo promedio para todos los grupos. O sea, yo puedo tratar de procesar la información de la manera en que lo pidan, y si quieren le hago una presentación a cada uno separada y tampoco tengo problema con eso. Respecto de eso también vamos a responder los oficios, pero también les pido que esta ley fue aprobada y publicada en mayo. En semanas hemos apurado los cálculos, sacado los decretos que los mismos artículos transitorios nos exigían establecer, y antes de eso simplemente estos números no eran definitivos. De hecho, estos números no son ya son los definitivos porque el viernes los vamos a publicar, pero o sea, más rápido que eso es difícil poder trabajar cuando les pido que tengan en cuenta que la ley fue aprobada en mayo. La ley PEC 1 y la ley PEC 2, recordarán los señores diputados, tuvieron cerca de 1 año y medio de implementación para dictar los decretos. Nosotros hemos dictado los decretos en menos de un mes. Muy disponible a venir todas las veces que sea necesario, a explicar todas las veces que sea necesario, hacer a cada uno su presentación, explicar sus tablas. El 12,5 es un promedio ponderado que considera este 8%, este 19%, o sea que básicamente considera los 3 grupos ponderados por cuánto consume cada uno. Y en eso no ha habido un gran cambio el primer semestre, porque efectivamente será el primer escalón.
G1, G2, G3, ponderado es más o menos un 12,5%. Eso es. En eso no ha habido un gran cambio. Va a haber cambios siempre en los decimales, pero eso es. Entonces, de nuevo, yo puedo traer un solo número y un promedio. El promedio siempre es engañoso. Cuanto más central es la tendencia que uno muestra, menos dispersión es la que muestra. Cuanta más dispersión se muestra, es más complejo explicar. Pero de nuevo, yo recojo las inquietudes, vamos a tratar de acelerar la respuesta de los oficios con la información que vamos razonablemente teniendo. Respecto de las pymes, en esto sí me quiero quedar. Las pymes fueron precisamente la razón por la cual hicimos esto. Porque si no hubiera sido por la ley de estabilización, en mayo a las pymes se le hubiera duplicado la cuenta, como ahí aparece, y después en octubre vuelto a duplicar. ¿Eso significa que este esfuerzo es suficiente? Por supuesto que no. Este es un primer paso y vamos a seguir trabajando. Nosotros desde el Ministerio de Energía tenemos un presupuesto acotado, pero ya estamos trabajando para tratar de reforzar nuestro programa de Ponle Energía a tu Pyme para el segundo semestre. Obviamente eso tampoco va a ser suficiente y hay que seguir trabajando, como bien mencionaba el diputado Mulet, de manera pragmática, tratando de buscar los acuerdos que viabilicen de dónde va a salir el dinero para acompañar este proceso de estabilización, que evidentemente es un proceso de estabilización difícil, que supone sacrificios tanto para sectores productivos como para sectores residenciales, pero que a la luz de lo que significaba la implementación de la ley vigente es un avance. No es un avance, por cierto, estamos lejos de que sea un avance ideal, pero lo que conseguimos precisamente fue evitar es que el ANSA anterior la sufrieran de esa magnitud las pequeñas y medianas empresas. Respecto de qué significan las tablas, yo creo que de nuevo, simplemente voy a tratar de mostrar esta última, que quizá lo que sí quisiera es evitar generar más ansiedad de la que esto razonablemente produce. Estas son todas alzas del componente energía, todas respecto del precio actual. Eso significa que respecto del precio actual, lo que nosotros vemos en enero del 2025 es un 50% de aumento más o menos. Pero en julio disminuye, en enero vuelve a disminuir, en julio del 2026 vuelve a disminuir. Porque en el diseño de la ley de estabilización, el punto más alto es precisamente en enero del 2025. Respecto... Es bueno para no confundir, no nosotros, sino que muchas personas, cuando se dice vuelve a disminuir el alza. Sí. No que disminuya, por eso que ahí esas cosas, de repente engañosos los términos. Sí. Solamente para aclarar. Disminuye en el sentido de que en julio del 26 el componente energía tiene que ser más o menos un 30% más caro de lo que es hoy. Eso es. Eso es. Un 30% de lo que es hoy, porque mire, si nosotros vemos en enero del 2025, vamos a aumentar un promedio del 50% de lo que es hoy, ¿cierto? Porque vamos a tener aumento en julio. Julio del 2026, un 30% de sí, lo que es pero mire, a ver, en julio de este año vamos a tener aumento. Sí. Entonces ya no es el aumento en enero del 2026 de aproximadamente un 30% de lo que es hoy, porque ya vamos a tener alza en junio de este año, en octubre y enero del próximo año. La comparación que está en esta tabla, de hecho, bueno, yo creo que es mejor que, para que lo explique, entregar tablas separadas para cada una de las necesidades, pero lo que muestra esta tabla en particular es cuánto va a costar la energía en julio de 2026 en relación con lo que cuesta hoy. Eso es lo que dice esta tabla. O sea, baja respecto del semestre. Es que, ¿cuál es la línea de base? Sí, pero al precio de hoy siempre va a ser alza. Al precio de hoy, efectivamente, solo puede subir. Eso es. Porque en este tema yo creo que no nos podemos confundir, presidente. Porque mira, una persona, y vamos a ver con cifras, una persona que el día de hoy paga, no sé, está bien, 10 lucas. Yo creo que, o sea, entiendo esas preguntas, creo que ese caso a caso es mejor que
traiga, o sea, yo voy a venir todas las veces que sea necesario a la comisión, como siempre lo hago, y voy y le explico todas las veces que sea necesario hacerlo. Pero déjeme contestar dos cosas Ya, ministro, dele. más, por su intermedio, o tres, en verdad. La primera, respecto de los electrodependientes, y en particular de Carolina González, ella va a participar en la tercera sesión de la mesa de trabajo. Eso es algo que estamos coordinando con la senadora Campillay, que fue la que asumió que primero se acercó a nosotros. También lo podemos hacer con usted, diputada, no hay problema. Coordinamos con quien sea necesario. Entiendo que van a hacer una propuesta para un subsidio específicamente dirigido a los electrodependientes, pero con financiamiento, que eso es muy importante, o sea, de dónde sale la plata es parte importante. Sí, quiero contestar última cosa, que tiene que ver con el efecto en inflación. Este proyecto de ley, o sea, esta ley, la ley que estamos implementando, no genera nueva deuda. La deuda ya existe y las alzas ya existían. El impacto en inflación de la ley PEC 2 era muy similar al de esta ley. En ese sentido, la razón por la cual el Banco Central no decidió incluir en sus informes de política monetaria los efectos de la ley PEC 2 es algo que yo desconozco. Eso es una pregunta que se le tiene que hacer el Banco Central. Pero eso fue ley vigente, publicada en el Diario Oficial por un año. Y en el proceso de implementación decidimos hacer esta nueva ley precisamente por los efectos que tenían las pymes. Pero el efecto en inflación de ambos son muy similares, porque recordarán que al comienzo de la tramitación de la ley de estabilización, esta fue una pregunta que específicamente salió y nosotros acompañamos un informe de CLAPES que mostraba el efecto en inflación de la ley PEC 2, que es muy similar al que ha incorporado en su informe de política monetaria el Banco Central. En ese sentido, obviamente, es valorable que parte del proceso de estabilización es sincerar estos costos en los distintos sectores de la industria, pero en eso no hay una gran diferencia entre lo que fue la ley PEC 2 y lo que es esta ley de estabilización. Y creo que asignar a la ley de estabilización una responsabilidad en el efecto de inflación es equívoco, porque la ley vigente anterior tenía exactamente el mismo efecto. Señor presidente. Ministro, entiendo que tiene que irse usted al Senado. Seguramente lo vamos a citar para la próxima sesión, porque creo que hay cosas pendientes. Perdón, Sí, diputada Marcela presidente, Riquelme. muy breve, ¿a quién percibe el subsidio? Esa pregunta que había hecho, ¿quién percibe el subsidio finalmente? ¿Qué empresa o el beneficiario? Si puede precisarlo, ministro. Muy breve. Hubo muchas preguntas respecto de quién recibe el subsidio, cómo se paga. Todas las decisiones nosotros estamos abiertos a considerar nuevas. Hay algunas que están determinadas en la ley, no la actual, sino que la que ya existía, como por ejemplo la morosidad. Es algo que está en la Ley General de Servicios Eléctricos y fue incluido el 2019. No se incluyó ahora, y si se quiere cambiar, se podrá cambiar, pero reglamentariamente no se puede cambiar algo que está en la ley. ¿Quién la percibe ahora? ¿Quién la percibe? Esto es un descuento automático y por lo tanto se le paga a las distribuidoras como un descuento. El fondo de estabilización lo paga a las distribuidoras de tal manera de que ese descuento se materialice en las cuentas de las personas. ¿Por qué elegimos un descuento por sobre otros mecanismos de implementación como el bolsillo electrónico? La razón fue, y lo discutimos extensamente en la comisión, porque era más rápido. La razón por la cual la postulación es electrónica es la misma. Tengan en cuenta que esta ley fue publicada en mayo. Se va a empezar la postulación en julio y vamos a pagar, estamos tratando de apurar lo máximo posible, pero para pagar en octubre. Eso es posible únicamente porque son formularios electrónicos. Si estos fueran formularios físicos o en papel, obviamente nos demoraríamos lo que se demora el subsidio del agua potable, que se demora mucho más. La única manera es hacerlo de manera electrónica y apoyar con canales presenciales a través de las municipalidades y a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es lo que hemos estado haciendo durante todo este proceso.
Última palabra, una pregunta cortita. Diputado Oyarzábal. Cortito. Muchas gracias, Oyarzábal. presidente. Por su intermedio al ministro, si este subsidio se les paga a las empresas, ¿esto también es el plan de convenio para pagar las deudas con las empresas? Las deudas que tenemos con las empresas y estos contratos, este subsidio que le estamos pagando, porque se lo estamos pagando a las empresas. De distribución. De distribución, no a la empresa de... Ya, perfecto, ya me queda claro. Gracias, presidente. Ok, perfecto. 30 segundos. Diputada. Si me retan en el Senado. No echa la culpa a nosotros, No ¿no? importa el Senado, ministro. No, ministro, mire, lo que pasa es que yo, como le dije, no entendí y he tratado todo este rato de entender, pero veo que es... No, en la anterior. Pero la tabla que usted nos trae, no, la anterior, la primera que nos... Esa es. Con ley, sin ley, o sea, aquí la tabla dice claramente, gracias. La tabla dice claramente que sale más conveniente sin ley. O sea, si usted toma... Pero mira, acá es que, mire con atención. Hay semestre y semestre, claro, por eso digo que es poco clara, no simplifica. Usted, acá en esa tabla, en el segundo tramo. Bueno, por eso yo la rechacé, sí, tiene razón. Por su Sí, intermedio. sí, usted tiene razón, ministro. En realidad, por eso yo la rechacé. Está perfecto. Perdón, lo que pasa es que trato de... Y ver seguiremos cómo los demás teniendo colegas no lo diferencias. Seguiremos teniendo diferencias. Uno podría ponerse en el lugar de qué otras cosas podrían haber sido hechas. Puede ser, digamos, la única manera que teníamos de evitar un alza que duplicara la cuenta de las pymes en mayo y se la volviera a duplicar en octubre era precisamente esto. Y para ello, el efecto de eso está en el G3, que se va de un 84 a un 19 o de un 120 a un 32. Ese es el efecto que se buscaba. No aspiro a convencerla a usted, no la pude convencer digamos, hace un par de veces en esta discusión, pero la invitación nuevamente es a la mesa. Este fue un proyecto de ley pensado en bloques, de tal manera de que cualquier medida adicional que disminuya el PNP se traduce automáticamente en reducciones de alza. Cualquier nueva política que viabilice nuevos recursos para el subsidio permite extenderlo. Entonces, la invitación, de nuevo, en la próxima semana, el día 24, se reanuda la sesión de la mesa de trabajo con la segunda sesión que no pudo terminarse producto de el mal tiempo. El 27 se hace la siguiente sesión y seguiremos trabajando para buscar nuevos mecanismos. Perfecto, ministro. Muchas gracias. Suspendemos un minuto mientras se despide el señor ministro. Nos vemos en la próxima sesión, entonces, ministro. Corresponde entrar el segundo punto de la tabla. Diputado Venega, por favor. Disculpa, voy a hacer un videito que me están pidiendo por una cosa. No le voy a decir mejor lo que me dijo el otro día. Recibir al gerente general de la empresa eléctrica Guacolda, Sociedad Anónima, con el fin que expongan sobre su proyecto de transformación de generación de energía. Se encuentra presente el señor gerente general de Guacolda Energía, don Marco Arróspide, quien asiste junto al gerente de desarrollo de Guacolda Energía, señor Aníbal Ramos. Y entiendo que el fiscal, o la fiscal, perdón, Ingeborg Rutherford, y el asesor comunicacional Eric Rojas Montiel. Señora Róspide, le damos la palabra. Tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Me gustaría agradecer a la comisión por la oportunidad que nos dan para presentar nuestro proyecto de reconversión de nuestra planta termoeléctrica. En primer lugar, antes de entrar en los detalles técnicos y económicos, la presentación aborda brevemente quiénes somos, o sea, quién es Guacolda, ¿cierto? Y cuál es el compromiso de la compañía con la transición energética.
Bueno, Guacolda Energía es una empresa generadora de electricidad que tiene más de 30 años de vida, que está ubicada en la comuna de Huasco, a 6 kilómetros de la ciudad. Es una planta termoeléctrica que hoy día opera 100% en base a carbón mineral. Sus dueños son una empresa de capitales chilenos que se llama Capital Advisors. Esta es una empresa que tiene 5 unidades japonesas, de origen japonés, Mitsubishi. La primera unidad entró en servicio el año 95 y la segunda el 2015. Bueno, aquí se ve en la presentación la disposición de las unidades, ¿cierto? Esta planta termoeléctrica tiene un puerto propio, ¿cierto? Tiene línea de transmisión propia, cancha de acopio de combustible, de tal manera que configura, ¿cierto?, una planta que en sí misma contiene todos los elementos de seguridad para entregar un suministro adecuado al sistema eléctrico. Guacolda ha demostrado en el tiempo, desde sus más de 30 años ya de existencia, ser una empresa que tiene un activo relevante. Es un activo que tiene la gracia, ¿cierto?, de ser una central que entrega energía base 24/7, que es un elemento de seguridad para el sistema eléctrico, pero adicionalmente, y producto de la penetración renovable, de la energía renovable, ¿cierto?, y de toda la transición energética, la empresa ha tenido que aportar también con otros elementos que son relevantes para el sistema eléctrico, como es la flexibilidad, la confiabilidad y la inercia, que son temas tal vez un poco técnicos, pero que son atributos que son necesarios para que el sistema pueda funcionar correctamente. En esta lámina se muestra un gráfico en que se evidencia, ¿cierto?, que las unidades de Guacolda, desde el punto de vista de su flexibilidad, son capaces de bajar de su operación a plena carga hasta un 25% de la carga total. Esto es una cosa de los mínimos técnicos súper relevante, porque la operación a mínimo técnico permite una mayor penetración de energía renovable en las horas solares. Sabemos que hoy día el sistema está bastante complicado y lo va a estar por mucho tiempo hasta que no entre la nueva línea importante del sistema, que es Quimarlo Aguirre. Y ustedes también seguramente han sabido tienen conocimiento sobre los vertimientos de energía solar, y por lo tanto las plantas que puedan estar operando en las horas solares, ¿cierto?, tienen que tratar de entregar la menor cantidad de energía posible. Ahora, ¿por qué es importante que esa operación a mínimo técnico? Y es porque hoy día, lo revisamos recién ahí con el gerente, perdón, que no lo introduje al gerente de desarrollo. Hoy día en las horas solares, ¿cierto?, cuando se va el sol, y lamentablemente Chile tiene un problema que, a diferencia de otros países, ¿cierto?, como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene plantas solares y tiene varios usos horarios, se pueden ir desconectando las plantas solares en el tiempo y siempre va a quedar una remanente. Acá en Chile eso no ocurre. Chile es un país largo que tiene un solo meridiano, por así decirlo, y se va el sol y se van todas las plantas. ¿Y qué significa eso? Que en lapsos de minutos, ¿cierto?, hay una desconexión de aproximadamente 3.500 megawatts de potencia solar que se va, y que representa 1/3 de la potencia máxima del sistema eléctrico. Entonces, cuando se hace el énfasis, ¿cierto?, de las operaciones a mínimos técnicos, y se dice, bueno, en realidad estas máquinas no deberían estar operando, o sea, sí tienen que estar operando, porque el sistema necesita, ¿cierto?, cubrir esos 3.500 megawatts en menos de una hora, y para eso estas plantas ya están funcionando, ¿cierto?, y complementan la energía hidráulica, y con eso el sistema puede tomar la noche tranquilamente y puede seguir funcionando. Incluso así, hemos tenido los últimos días, a pesar de la lluvia, ¿cierto?, que uno puede decir, bueno, en realidad la energía térmica debería estar fuera de servicio, o la mayor parte de ella. Nuestras plantas han estado funcionando prácticamente a plena carga en las horas no solares. ¿Por qué? Porque han habido problemas de predicción de demanda, ¿cierto? El coordinador ha estimado una demanda más baja de la que realmente se ha dado, y porque pasa a menudo, ¿cierto?, también que los pronósticos de energía eólica se equivocan. Y cuando el coordinador supone que va a haber una cierta cantidad eólica y no aparece el viento, justamente en estos periodos de que se desaparecen los 3.500 megawatts del sistema, a veces ni siquiera con la generación térmica que se ha puesto en servicio
el sistema puede funcionar y por lo tanto se recurre a entrar con máquinas más caras, con máquinas diésel. Así de importante es la operación de la flexibilidad en el sistema. Y Guacolda hoy día con sus 5 unidades es capaz de entregar la mayor flexibilidad al sistema en comparación con otra unidad y también en términos de que son máquinas más pequeñas, son unidades de 150 megas comparado con otras unidades que son 250, entonces el aporte hoy día, por ejemplo, es de 38 megawatts por unidad, el mínimo técnico, y estamos trabajando para, ojalá, lograr llegar a 30 megas, con lo cual también eso sería un avance. Bueno, la compañía cumple un rol fundamental también en lo que dice en relación con la empleabilidad. Nosotros damos trabajo directo a más de 200 trabajadores, 700 trabajadores contratistas y tenemos nuestra estudio, ¿cierto?, que hemos realizado a través de encuestas y mediciones directas. Sabemos que somos motor económico de más de 3.000 personas en Huasco, de una población, ¿cierto?, de 11.000 personas aproximadamente. Tenemos una trayectoria, ¿cierto?, desde que partió la compañía, de inversión social relevante. No voy a entrar en el detalle acá porque puedo gastar mucho tiempo. Lo más destacable hoy día es lo que estamos haciendo, ¿cierto?, a propósito, ¿cierto?, de una alianza que tenemos con el Servicio de Salud de la Municipalidad, donde también ha tenido una participación importante también la senadora Proboste, Yanna Proboste. Estamos trabajando en la construcción de un centro de diálisis, ¿cierto?, que va a ser financiado 100% por la compañía. Desde el punto de vista de los temas que hoy día han sido, seguramente ustedes han leído en la prensa, un poco polémicos sobre el tema medioambiental. A partir de 2016, Guacolda y otras compañías también de la zona han hecho inversiones importantes. En particular nosotros, producto de la norma de emisiones, invertimos prácticamente 300 millones de dólares, o sea, prácticamente una unidad completa, en equipos de sulfurización, filtros de manga para combatir, ¿cierto?, y abatir las emisiones más allá de lo que ya lo estábamos haciendo. Y producto del plan de prevención de descontaminación atmosférica, que partió el 2017, producto de la declaración de zona latente por materias particulares de 2012, nuestra compañía y las compañías también que están en la zona han hecho inversiones importantes en mejoras medioambientales, cierres de caminos, pavimentación de caminos. Por lo tanto, esto ha redundado, ¿cierto?, ya que se muestra en el gráfico, en que los índices de calidad del aire, medidos en términos de emisiones de PM10, pero también uno lo puede ver lo mismo en PM2,5, han bajado y también nuestras emisiones han bajado sustantivamente. Y esto ha sido verificado, ¿cierto?, y ha sido informado por las autoridades medioambientales, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿cierto?, en el año 2022, donde se explicita claramente que Huasco ya no debe ser considerado una zona de latente porque todos los parámetros de calidad del aire están dentro de los rangos normales. Tenemos un compromiso con nuestros trabajadores, como ya se mencionó, pero también con la transición energética. Creemos que debemos ser responsables, y aquí hemos visto algunas cosas que se han discutido en el tema previo, ¿cierto?, respecto a la necesidad, ¿cierto?, de avanzar tanto en seguridad, pero también en el tema de costos de la operación del sistema eléctrico. Guacolda viabiliza de alguna manera, ¿cierto?, esta transición para que las renovables puedan tener su espacio, puedan lograr penetrar más de lo que ya lo han hecho, y también le damos espacio y tiempo a los equipos de almacenamiento de energía, que es una de las cosas que es el único elemento que podría, en combinación con plantas renovables, ¿cierto?, dejar fuera de servicio, por así decirlo, a las centrales convencionales que entregan energía base. Pero para eso necesitamos avanzar. Y estamos entonces trabajando y ahora voy a introducir a Aníbal, en un cambio tecnológico que básicamente significa mantener los activos actuales, mantener las fuentes laborales, entregar el mismo producto, ¿cierto?, que es energía 24/7, con confiabilidad, seguridad y flexibilidad,
y eso también creemos que es un valor importante que se agrega a la matriz energética chilena. Bueno, aquí ya está indicado, ¿cierto?, el tema de los dos elementos, las dos miradas, una de corto plazo, flexibilidad; segundo, reconvertir las unidades. Con esto también estamos contribuyendo a la estrategia del Estado de Chile, ¿cierto?, relativa al fomento de la producción de hidrógeno verde. Nuestra reconversión está considerada como la acción 53 dentro del plan de acción del hidrógeno verde, que ha sido recientemente lanzado por el gobierno. Bueno, y ahora le paso la palabra aquí a Aníbal. Don Aníbal, tiene la palabra. Muchas gracias. Por su intermedio paso a explicar ahora lo que corresponde. Por su intermedio paso a explicar lo que corresponde a los aspectos técnicos del proceso de reconversión. Nuestro proceso de reconversión tiene como objetivo enfrentar los desafíos de descarbonización con el objeto de reducir las emisiones de CO2 a través del uso de amoníaco verde como combustible en sus 5 unidades. El amoníaco verde principalmente está producido por generación renovable, que produce hidrógeno verde en combinación con nitrógeno que se extrae del aire, se pasa a conformar amoníaco. ¿Cuáles son los beneficios de esta sustancia para usarla como combustible? Primero, como ya se dijo, que no produce dióxido de carbono. Se reducen las emisiones tanto de material particulado como de dióxido de azufre. Es mucho más simple de licuar que el hidrógeno. De hecho, es utilizado como vector energético para transportar hidrógeno. Y se pueden usar tecnologías existentes, la infraestructura que hoy día ya con la cual cuenta la central Guacolda. Además de eso, el hidrógeno y el amoníaco se pueden quemar directamente para su uso como caldera, en las calderas de Guacolda. Desde un punto de vista de desarrollo de proyecto nuestro, nosotros estamos promoviendo el desarrollo local de amoníaco a través de un desarrollador local. Nosotros pasaríamos a ser clientes de ese desarrollador. Principalmente el proceso de reconversión consistiría en habilitar ese suministro de combustible y modificar una de las líneas de quemadores de la caldera para reconvertir 2 unidades inicialmente al año 2030 para que puedan quemar amoníaco en combinación con carbón. Este objetivo es para que podamos lograr en 2030 un 30% de carbón, perdón, un 30% de amoníaco y un 70% de carbón. Con ello se reduce proporcionalmente la misma cantidad de emisiones, es decir, reducimos de 0.95 toneladas de CO2 por megawatt hora, generando solamente con carbón, a 0.67 toneladas de CO2 por megawatt hora. Ahora, eso es una primera etapa que nosotros tenemos pensada, y como una segunda etapa, lo que estamos estudiando es reconvertir todas las unidades, como dije anteriormente, para producir con un 50% de amoníaco. Esto implicaría reducir a 0.48 toneladas de CO2 por megawatt hora. Si nosotros hubiésemos trabajado en un proyecto de reconversión solamente, por ejemplo, con gas natural, hubiésemos llegado solamente a 0.59 toneladas de CO2 por megawatt hora. Por lo tanto, con este proyecto, al llegar al 50%, estaríamos por debajo de ese valor. Acá lo que queremos mostrar es que como parte de la iniciativa del Estado de desarrollar el hidrógeno verde, el amoníaco como tal permite el transporte como vector energético. El desarrollo principalmente se ha conversado en más de una mesa que está principalmente en Antofagasta y en Magallanes. Por lo tanto,
una de las alternativas, aparte de la que mencioné originalmente, que es el desarrollo local, es poder transportarla desde el norte o desde el sur. Ahora bien, yéndonos a el desarrollo local, que para nosotros también es muy relevante, porque eso implicaría un polo de desarrollo nuevo para la zona de Atacama, en particular en la zona de Huasco, en que básicamente se podría proveer de esta sustancia directamente a Guacolda para utilizarlo como combustible, pero además poder exportar el amoníaco a través del puerto con el cual cuenta hoy día la central. Esto implica que hemos estado ya conversando, estamos con un acuerdo de desarrollo con la empresa CL Power. Ese acuerdo de desarrollo justamente coincide con lo que mostraba originalmente, que es trasladar el combustible o esta sustancia producida por la empresa a través de tuberías hasta el puerto de la central y de ahí exportarlo, permitir la exportación. ¿Por qué? Porque cualquier iniciativa que sea viable a futuro de producción de amoníaco tiene que ser de nivel industrial. Por lo tanto, lo que nosotros estamos optando es para un desarrollo que es industrial, principalmente para la exportación. Pero de esa exportación nosotros vamos a quedarnos con una parte de lo que ellos desarrollan, de lo que ellos produzcan, y lo vamos a almacenar en estanques que van a estar ubicados en la misma central. Ahí cabe destacar que la central hoy día ocupa ya amoníaco y lo ocupa para sus sistemas de abatimiento, ¿ya? Principalmente para abatir emisiones de óxido de nitrógeno. Entonces no es algo tampoco totalmente nuevo. Desde el punto de vista de desafíos, sí, aquí destacar que la producción de amoníaco verde hoy día está principalmente el costo de producción influenciado por el precio de la energía, lo que estábamos recién, hace poquito, y también por las inversiones en CAPEX. Ahora, estos proyectos a niveles industriales tienen inversiones importantes del orden de billones de dólares. Así que desde el punto de desarrollo también es relevante en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista actual de la producción de amoníaco, el amoníaco se produce a través de la reforma del gas. Por lo tanto, hoy día está íntimamente ahí relacionado su precio con el precio del gas natural. Otro de los temas que son relevantes de ir estudiando y que hemos estado trabajando es en temas de operación y manipulación de este tipo de sustancias. Ahí hay varias áreas que hoy día están en ese proceso de trabajo, está la superintendencia, está el Ministerio de Salud trabajando sobre esas áreas. Y lo importante para nosotros es que el suministro también pueda llegar a ser a un precio estable y adecuado para que nosotros podamos inyectar al sistema eléctrico. Y finalmente, las emisiones de óxidos de nitrógeno también tienen que ser cuidadas porque el proceso de combustión de amoníaco con carbón efectivamente disminuye las emisiones de CO2, pero puede producir emisiones de óxido de nitrógeno, lo cual tiene que ser controlado. Desde un punto de vista práctico, la empresa hoy día ha estado en un proceso de estudio desde el año 2022. En el año 2022 se llevaron reuniones, visitas a Japón, en particular a visitar instalaciones de Mitsubishi, y también se estuvo en conversaciones con la empresa Doosan. Finalmente se firmó un MOU con Mitsubishi. Ahí recordar, como lo mencionó Marco, la central fue fabricada por Mitsubishi, por lo tanto todo el proceso de reconversión que hoy día estamos estudiando es con los mismos fabricantes de las unidades. Nosotros iniciamos este estudio a finales de mayo del año pasado.
Hasta el momento hemos tenido buenos resultados en relación a la parte técnica, que principalmente se basa en cuestiones de ingeniería, de diseño de tubería y de los procesos de implementación a través de las calderas. Y se espera concluir esta fase ahora este año, en 2024, para continuar con una segunda fase que se va a extender hasta el año 2026, que sería más bien de detalle, para poder establecer cuál es el proceso final respecto de aspectos de seguridad, de control de emisiones, etcétera, asociado a los procesos de quema del combustible, en este caso amoníaco, en las calderas. Además, también hay que destacar que Mitsubishi está en este momento haciendo pruebas con quemadores pilotos, los cuales nosotros estamos continuamente haciendo un seguimiento y nos están informando del estado de progreso de esos quemadores, para que nos proporcionen ellos eventualmente allí para aproximadamente más cercano al año 2030. Aquí solamente presentar un cronograma del proyecto que sigue los objetivos que mencioné anteriormente, que es llegar al año 2030 con un porcentaje de 30% en las dos primeras unidades, que son las más antiguas de Guacolda, para en el año 2033 poder combustionar un 50% en las 5 unidades del complejo. Finalmente, también destacar que aquí existen distintos desafíos. Muchos de ellos tienen que ver con la política energética que comentamos anteriormente, la necesidad de poder optimizar costos y obtener beneficios de esta iniciativa particular que promueve el desarrollo de hidrógeno verde y de amoníaco verde en la zona. Oportunidades de capacitación también para los trabajadores de la zona o los futuros trabajadores de la zona, en este caso la gente que está estudiando actualmente. Eso implica también revisar programas de educación en institutos y universidades y liceos. Estamos trabajando actualmente con distintos institutos y universidades. Estamos trabajando con la Universidad de Santa María en procesos de co-combustión de amoníaco e hidrógeno, y hemos también participado en programas con otras instituciones como MIGA de la Universidad Católica. En conclusión, aquí hay distintos desafíos y oportunidades tanto para el desarrollo de la región como para Guacolda. Y aquí un ejemplo de lo que hoy día se está llevando a cabo en Japón. Uno de los principales impulsores de este tipo de iniciativas de reconversión ya se probó en una de las centrales que tiene hoy día Japón, en cuyo caso se utilizó una de las unidades que es de 1000 megas, en que se hizo la prueba con 20% de cocombustión con amoníaco, o sea, un 20% de amoníaco. Eso se ha estado estudiando y ellos ya han llegado a la conclusión que es factible. Es más, el objetivo de ellos es llegar al 50% y no descartan en el futuro llegar al 100% en el proceso de cocombustión. O sea, ahí ya sería combustión directa de amoníaco puro. Eso es la parte técnica que teníamos que contar. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una par de consultas. Bueno, en primer lugar, resulta bastante sorprendente. Habíamos visto un proyecto en Mejillones, me parece parecido, con otro tipo de reconversión que está en el sistema de estudio de impacto ambiental. Cierto que están buscando generar, digamos, el combustible para generar el vapor, creo que igual con energía verde, pero no en esta forma con amoníaco, sino que entiendo con electricidad, pero electricidad verde. Pero yo quiero hacer una consulta, me parece súper importante que lo logren. O sea, en primer lugar, valoro el esfuerzo científico, técnico, en el fondo, que está haciendo la compañía. Entonces, 2 o 3 preguntas concretas. Una, si esto resulta como se está viendo, esto es una innovación que uno hace 10 años no la veía con claridad, ni hace 5, ni hace 3, ni hace 2, por lo menos yo, ni hace 1.
porque eso significa que el eventual cierre de las centrales termoeléctricas, ¿cierto?, puede ser sustituido por la transformación de la central eléctrica. Siempre se pensó en el gas como combustible alternativo y con menor efecto en las emisiones de gases, pero por lo que señalaba el gerente, incluso con esta mezcla de amoníaco al 50% es mejor que el gas solo, digamos, y si se llega al 100% mejor aún. Pero pregunta concreta, miren, no entendí bien la lógica de usar a Guacolda como puerto para exportar amoníaco, porque en el mapa de Chile ustedes señalaban que traían amoníaco de Antofagasta y traían amoníaco desde Magallanes, ¿cierto? O traen hidrógeno y lo transforman en amoníaco en Guacolda. La idea es transformar y generar el amoníaco en Guacolda, o traer amoníaco desde el origen, que entiendo yo, pues entiendo que es más fácil transportarlo que el hidrógeno, por lo que yo sé, y exportarlo a Huasco. Y eso me llama la atención, ¿por qué no se exporta? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué no se exporta directamente de Magallanes o de Antofagasta al exterior, digamos? Y se vende, entiendo, el que requieren ustedes para uso en Chile. Salvo que haya ahí alguna transformación o alguna ventaja, supongo, del puerto. Alguna cosa hay ahí que no me cuadro. Seguramente ustedes van a contestar bien la pregunta. A mí yo no entendí por qué. Y en segundo lugar, si es posible generar amoníaco en Atacama. Yo entiendo que hubo, al menos me dijo el vicepresidente de Corfo, el señor Benavente, José Miguel, hace algunos meses atrás, que había un indicio, una posibilidad, con Cabo Leone, que es una generadora de eólica, digamos, que está en la comuna de Freirina y muy cerca del puerto de Huasco, eventualmente producir amoníaco, porque tenían algún problema con la transmisión y estaban viendo la posibilidad de generar hidrógeno y amoníaco, digamos. No sé si esa posibilidad está, es de generación propia en la propia región de Atacama. Y usted señalaba que igual se genera el dióxido de nitrógeno, ¿cierto? O el óxido de nitrógeno, ¿cierto? Ese gas contaminante, digamos, no lo evitan como el CO2, que entiendo que el amoníaco es cero, el CO2, emite cero CO2. Y el dióxido de azufre entiendo que también emite menos. Cero, porque no hay azufre, el carbón tiene azufre, el amoníaco no tiene azufre. Entonces, ¿qué pasa con el nitrógeno, digamos? ¿Qué tan grave es el óxido de nitrógeno, digamos? Esa sería la otra pregunta. Gracias. Señor presidente, paso a responder las preguntas. La primera, efectivamente, nosotros en el diseño de lo que de la reconversión, inicialmente trabajamos con la información que había en ese minuto, que eran dos polos de desarrollo de amoníaco verde, en Magallanes, ¿cierto?, y en Antofagasta. Y lo que aparece ahí, entonces, son rutas, ¿cierto?, de cabotaje que habría que hacer, pero para transportar amoníaco. No hidrógeno, porque el hidrógeno tiene muchas complejidades en el transporte. Entonces, básicamente, claro, pero al poco andar, ¿cierto? Y por eso lo mencionamos, ¿cierto? Conversando con algunos desarrolladores nacionales y algunos también de otras latitudes, apareció el interés de poder desarrollar en la misma región, ¿cierto?, una planta productora de amoníaco, cosa que en algún minuto conversé informalmente con el gobernador, lo que igual le pareció muy bien, porque lo que necesita nuestra región, ¿cierto?, son más proyectos, son más posibilidades de hacer, y que desde el punto de vista práctico, salvo por una pequeña diferencia entre los niveles de radiación solar que pueden haber en Antofagasta y Atacama, ¿cierto?, la posibilidad, y se mencionó también acá en la reunión previa, en el punto previo, existen todas las posibilidades para generar amoníaco sin necesidad que sean solamente esos dos polos. Pero siempre es amoníaco. Por lo tanto, pero ahí hay que considerar, ¿cierto?, que se introduce un costo, que es el costo del cabotaje, que es más complejo, y por lo tanto aparece hoy día como opción, como mejor opción, en la medida que se pueda desarrollar, ¿cierto?, que esto sea local. Y como explicó Aníbal, el volumen que se está proyectando del proyecto que se quiere desarrollar en la región es un proyecto sobre 1 millón de toneladas de
de amoníaco. Guacolda no va a usar 1 millón de toneladas, vamos a usar mucho menos. ¿Cuánto es mucho menos para entenderlo? O sea, claro, lo que pasa es que esto depende mucho del despacho a carga, de qué tan competitivo vayamos a hacer esa altura, cuánta almacenamiento va a haber en el sistema, y pueden ser 100.000 o 200.000 toneladas al año. O sea, la cuarta o la quinta parte, ¿cierto? Menos de la cuarta parte de lo que ellos van a producir. Y esa planta evidentemente lo que va a hacer, ¿cierto?, es producir para exportar amoníaco. Estamos hablando de una planta que va a usar en su etapa de construcción cerca de 3.000 trabajadores, que van a dar, ¿cierto?, o sea, dar empleo a 3.000 trabajadores en los 2 o 3 años que se va a construir. Se van a instalar. ¿Qué planta? La planta productora de amoníaco, la que surtiría a Guacolda y la que exportaría. 150 trabajadores de planta permanente trabajando. Va a necesitar energía renovable. Ahí me paso a la segunda pregunta, que puede ser energía propia. Ellos están pensando, no sé si tienen los números ahí, en instalar, necesitan 3.000 megawatts de potencia. O sea, es una cantidad relevante. O sea, todos estos proyectos de amoníaco, ¿cierto?, usan mucha energía renovable. Y por lo tanto perfectamente dentro de la fuente de suministro de energía solar para producir el hidrógeno, ¿cierto?, a través de la planta electrolizadora, se pueden usar contratos de suministro con centrales que están existentes. O sea, eso también está considerado dentro de las posibilidades. Sí, y la tercera, ¿sí? Perdón, es que no me quedó claro en la exposición anterior. Ahí usted está planteando en esa lámina, no me había fijado, que en el fondo es un proyecto solar en Atacama de 3.000 gigas, ¿cierto? Sí. Con la electrolizadora, ¿cierto? Para el agua, y el diseño de la planta desaladora, la electrolizadora, digamos, para cambiar, para producir el hidrógeno, ¿cierto? Claro. La desaladora, en fin, para el agua que se necesita para el electrolizador, y la planta de amoníaco. Eso es una proyección de hacer una planta en Atacama. Sí. Ya, es que eso no quedó claro en la exposición. O sea, eso es una posibilidad también. Sí, efectivamente. Que como salen en el mapa, que traen de Magallanes y traen de... Es que aparecían los 3 círculos, aparecía... Y esto es una posibilidad de generar la producción de la energía verde en propia Atacama, digamos. Exacto. Ya, exacto. Okay, eso. Y requiere una inversión de 4,7 millones de dólares, sí. O sea, 4.700 millones de dólares, para producir ese 1 millón de toneladas de amoníaco. Ya, ahí me queda claro. Disculpe, claro. Disculpa. Y que lo más probable es que se vaya a construir por etapas, digamos. Sí, me imagino. Módulos, claro, en fin. Sí. Y respecto al NOx, que es la tercera pregunta, sí, efectivamente, como el amoníaco es NH3, tiene efectivamente nitrógeno que combinado, ¿cierto?, con oxígeno, ¿cierto?, el proceso de combustión se producen óxidos de nitrógeno. Ahora, lo que los japoneses, ¿cierto?, han hecho en esto, ¿cierto?, es básicamente a través de, como lo explicó Aníbal, el control de la combustión, que es una cosa muy importante. Los óxidos de nitrógeno en las calderas básicamente están relacionados con la calidad de la combustión y la temperatura. Y si uno logra controlar eso adecuadamente, las emisiones bajan sustantivamente. No obstante eso, lo más probable, que acá no se mencionó, que en este proyecto sea necesario instalar un par de nitrificadores adicionales. O sea, ahí controlaríamos completamente la producción de nitrógeno y no sería un problema para cumplir todos los límites que se exigen. Diputado. Sí, en rigor a la hora, porque quedan 6 minutos de la comisión. No, algunas preguntas bien puntuales. Esta combinación carbón-amoníaco, esto ya está desarrollado, me imagino, en otras partes, está aprobado, ¿ya? Y respecto, ¿tiene algún efecto respecto al clima, al ambiente, donde está ubicado Guacolda en este momento? Esa es una de las preguntas. Lo otro, para bajar a 0,45 toneladas de CO2 por kilowatt, ¿cuánto tiempo podría demorar eso? ¿Cuánto tiempo hacia futuro? Y lo otro, nosotros hace 2 semanas atrás tuvimos una reunión con los portuarios en Huasco, que estuvo también el diputado Mulet,
Y los portuarios tienen una inquietud porque, claro, el día de hoy trabajan en el puerto, la descarga de carbón, todo. ¿Cómo haría afectar a ellos a futuro? Y si por parte de ustedes hay algún plan como para que ellos puedan seguir laborando y el efecto que puede producir este cambio de generación de energía respecto también a los trabajadores propios y contratistas que trabajan directamente con Guacolda. Por lo menos esa pregunta es... Don Marco Arróspide. Ya, perfecto. ¿Me repite la primera? La primera era el tema de si puede producir un efecto, porque ustedes decían que el carbón y el amoníaco ya estaba aprobado en otras partes del mundo, pero por las condiciones geográficas que existen en la región de Atacama, el desierto más árido del mundo, ¿hay otro efecto o ningún problema? Es al revés, o sea, esto va a mejorar sustantivamente las emisiones de CO2 van a bajar a la mitad, las de particulado a la mitad, las de CO2 a la mitad, las de NOx probablemente se mantengan o se reduzcan, y eso estamos hablando ya del proyecto de 50%, o sea, todo esto es mejora sustantiva para el medio ambiente. Lo que sí, hay que decirlo, ¿cierto? Es una industria que está catalogada como producto peligroso, por lo tanto, esto va a tener que instalarse en un lugar adecuado, con las medidas adecuadas. Ahora, el amoníaco es un producto que se produce hace muchos años y hay tecnología y hay seguridad, ¿cierto? Así que todo eso, como también lo explicó Aníbal, nosotros ya usamos amoníaco en nuestros procesos de nitrificación, por lo tanto manejamos camiones con amoníaco y tenemos toda eso se usa, claro, se usa para producir fertilizantes. ¿Sí? Sí, por favor. Faltó algo que explicar, que la combustión del amoníaco lo que produce finalmente es vapor de agua y nitrógeno. Es decir, el nitrógeno que tomó del proceso para producir el amoníaco de la atmósfera lo devuelve. Y vapor de agua. Es básicamente eso. La de los trabajadores, el volumen, me parece que está la preocupación de los portuarios, decía Cristian. Sí, muy buena pregunta. Bueno, con esto logramos, como se dijo, o buscamos, ¿cierto?, mantener las fuentes de empleo. Como se trata de un proceso de co-combustión, nosotros vamos a seguir trayendo carbón por un tiempo más, ¿cierto? Van a ser menos barcos, por lo tanto, pero también vamos a empezar a traer barcos, ¿cierto?, de amoníaco. Por lo tanto, también vamos a tener que traer naves para, digamos, amarrarlas, hacer todos los trabajos, ¿cierto?, de conexión para sacar el amoníaco y poder exportarlo. O sea, el ritmo de trabajo que nosotros hemos proyectado de nuestro puerto con la alternativa de la exportación de amoníaco no se detiene. Incluso hemos considerado que vamos a tener que agrandar un poco el puerto. Perdón, diputado Mattenson. El hombre que produce... lo único, ¿esa planta de amoníaco, esta va a ser de ustedes o es de otro? Es del desarrollador que está hoy día levantando socio, capital para desarrollarla, ¿cierto?, y tenerla. Diputado Mattenson. De Magallanes, que va a traer el hidrógeno. Presidente, una sola consulta. Ustedes hacen una proyección de poder utilizar o convertirse en un 30% al amoníaco en el 2030, sí, ¿correcto? ¿Y en qué basan esa proyección? Porque en Magallanes todavía no se produce amoníaco, en Antofagasta no tengo seguridad de que se esté produciendo, y establecer una planta en Copiapó, cerca de un Huasco, en Atacama, yo creo que les va a llevar por lo menos 5 o 6 años, basándome en que todavía es como un proyecto, ¿no es cierto?, que no tiene un estudio de impacto ambiental, que es lo que más dificulta estos procesos de instalación, y después, como dice usted, o sea, en 2 años podría estar construida la planta, pero todo el trabajo previo que hay que hacer o las tramitaciones previas son las que llevan la mayor cantidad de tiempo. Sí, bueno, este es el cronograma de la mejor... O sea, si todo se da de manual, por así decirlo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hemos logrado apretar. Esto también ha sido trabajo que hemos realizado con el Ministerio de Energía, porque nosotros en su minuto habíamos presentado algo un poco más laxo, pero para efectos de poder ponernos, digamos, en el escenario
en que todo sale bien, bueno, efectivamente este es el mejor escenario. Y coincide con la fecha que nos ha informado el desarrollador, que a 2030 él va a tener la operación comercial para las primeras toneladas, las primeras 200.000 toneladas que se van a producir en esa zona. Pero sin duda hay muchas variables que pueden afectar esto, que algunas no dependen de nosotros, como el mismo desarrollador, pero también hay otras relacionadas con la provisión de equipo y de cosas que vamos a necesitar para la reconversión. Y de hecho, nos preguntaron al Ministerio en algún minuto por qué no hacemos todo al 2030. Entonces, el problema de eso es que los japoneses, que son los que están desarrollando los quemadores, tienen un plan de producción de estos quemadores, ¿cierto?, que no les permite, mientras ellos no resuelvan su problema interno de reconversión, venderle a terceras partes, digamos, comercialmente estos quemadores, sino hasta después del 2030. Entonces, después de un acuerdo con ellos, logramos que pudieran comprometerse de alguna manera, si todo sale bien, a entregarnos los quemadores que se necesitan para 2 unidades el 2030, ¿cierto?, y para el resto de las unidades para el 2033. Perfecto. Estamos, don Cristian. Solamente agradecer la presentación, así que, bueno, ahí vamos a estar en contacto, porque como nosotros somos de la región de Atacama y solicitamos que vinieran, creo que ha sido muy importante esta presentación el día de hoy, así que solamente agradecer su presencia acá en la comisión. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, por su a don intermedio, Marco presidente, muchas gracias a Arróspide, usted. al gerente de desarrollo, ¿cierto?, don Aníbal Ramos, y a la fiscal, doña Ingeborg Rutherford. Que esté muy bien, muchas gracias al señor de comunicaciones también. Habiéndose cumplido el objeto, no, tenemos que citar al próximo lunes, está claro, ¿cierto?, la tabla. Sí, por su intermedio, presidente, sí, vamos a citar a una sesión especial para continuar con la discusión del proyecto del litio, invitando al vicepresidente ejecutivo de Cochilco, a solicitud del diputado Molet, al abogado experto en derecho minero, sí, Gastón Fernández, y al abogado Gonzalo García. Sin votación ese día, ¿cierto? No, nada. hay votación, Claro. falta la ministra que va a exponer recién el miércoles. Perfecto, eso es el lunes primero a las 3 de la A tarde. las 3 de la tarde. Solo audiencia. Estamos entonces. Muy bien, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.